Hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Espero con el favor de Dios que todos se encuentren bien. Creo que todos en estos momentos debemos de estar cuidándonos, pero también debemos de estar orando y confiando en el Señor en medio de esta emergencia sanitaria. Es un placer saludarles nuevamente y es un privilegio de parte de Dios poder compartir también la palabra de Él. Vamos a disponernos a escuchar la palabra con una oración. Quiero invitarles por favor a que cierren sus ojos y me acompañen a orar en este momento para pedir la guía y la bendición de Dios. Vamos a orar por favor. Padre Celestial, muchas gracias Señor y bendito seas por tu gran misericordia, porque nos permites compartir de tu palabra y escuchar tu palabra. Rogamos tu dirección, tu guía en todo momento, de tal manera que tú te manifiestes poderosamente a nuestros corazones, a nuestras vidas, y nos muevas a meditar en tu palabra, en la palabra que vamos a escuchar en un momento más, y que tú nos guíes a vivirla, a aplicarla en nuestras vidas. Gracias por esta oportunidad que nos das, gracias por los medios que tú nos permites para poder comunicar tu palabra. Queremos, Señor, ponernos en tus manos, nuevamente pidiéndote que tú nos guíes y nos dirijas en este tiempo, y que todo sea para tu gloria, Señor, y para tu honor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, estamos estudiando la vida del rey David y cómo Dios le permitió crecer a través de los conflictos que vinieron a su vida. En esta ocasión vamos a ver el capítulo número 16 de Segunda de Samuel, y el tema de esta ocasión se llama ¿cuál es el deber de un amigo? ¿Cuál es el deber de un amigo? Y este tema tiene un subtítulo: un amigo inconsistente. ¿Qué es un amigo inconsistente? Bueno, en esta ocasión vamos a ver en este pasaje acerca de esto. Podemos adelantar un poquito de que un amigo inconsistente es una persona que no es muy sólida. Es una persona que no es muy estable, que cambia o que no tiene mucha resistencia, que no es de mucha duración. Pero esto lo vamos a ver un poquito más a fondo en el transcurso de este tema. Y quiero invitarles por favor a que abran su Biblia en Segunda de Samuel, capítulo 16, y nada más vamos a ver los versículos del 15 al 23. Les doy un tiempo para que ustedes se preparen, que abran su Biblia y se ubiquen en este capítulo de Segunda de Samuel, capítulo 16. Y nada más vamos a leer los versículos desde el 15 hasta el 23, sin perder de vista el nombre de este tema. ¿Cuál es el deber de un amigo? Y un amigo inconsistente. ¿Cuál es el deber de un amigo verdadero? Bien, voy a leer en voz alta y ustedes me siguen ahí por favor en sus Biblias. Dice así: y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén, y con él Ahitofel. Aconteció luego que cuando Husai arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Husai: ¡vive el rey! ¡Vive el rey! Y Absalón dijo a Husai: ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Husai respondió a Absalón: no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Ahitofel: dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán
las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Hermanos, en este pasaje se habla muy poco de David, pero debido a los conflictos que se generaron, se dio lugar a una serie de sucesos y acontecimientos que nos permiten reflexionar y aprender de ellos. Este pasaje presenta la oportunidad para reflexionar sobre la actuación de los amigos, sobre la actuación de los hijos, sobre la actuación de los consejeros, asesores o consultores. En esta ocasión solamente vamos a hablar de los amigos y su actuación. ¿Cuál es el deber de un amigo? ¿Cuál es el deber de un amigo y qué es un amigo inconsistente? En otra ocasión hablaremos del deber de los hijos y desde luego del deber de los padres y también del deber de los consultores, consejeros o asesores. En esta ocasión vamos a hablar acerca nada más de los amigos. Entonces vamos a ver qué nos quiere enseñar Dios a través de esta serie de acontecimientos en la vida del rey David. ¿Cuál es el deber de un amigo? Comenzamos con esta pregunta y curiosamente vamos a ver que en cierto modo Absalón es el que nos da la respuesta a esta pregunta. Un amigo inconsistente puede decirse, aplicado a una persona, puede decirse que es una persona que carece de solidez, de estabilidad, que es débil, blando, quebradizo, tiene muchas cosas, se aplica mucho a los materiales, pero en este caso, aplicándose a una persona, si es una persona muy inconsistente, tiene estas aplicaciones, tiene poca solidez, poca estabilidad o no tiene estabilidad, es débil, blando, quebradizo, frágil, flojo, que tiene poco aprecio por las cosas y no les da mucha importancia. Bien, esta historia nos cuenta que David tenía dos amigos. Eran amigos muy íntimos y tenían una gran amistad entre ellos. David confiaba en ellos y ellos confiaban en David. Aparte, eran consejeros suyos, así que cuando él tenía un conflicto, un problema, él acudía con ellos y esperaba su consejo. David los consultaba. Y una cosa muy interesante es que estos dos amigos tenían acceso directo a la presencia del rey. Tenían acceso directo a la presencia del rey. En aquella época, en los países de Oriente, los amigos del rey tenían acceso directo a la presencia del rey. Podían entrar con toda confianza y aún sin ser llamados. Incluso los amigos del rey a veces tenían más influencia que los asesores o los consultores del rey y tenían más facilidad para entrar a su presencia. Estos dos amigos de David eran Husai y Ahitofel. Cuando Absalón se rebeló contra su padre, Husai se mantuvo fiel al rey David y quiso seguirlo y ayudarle, pero Ahitofel decidió traicionarlo y apoyar a Absalón y decidió ser infiel al rey, incluso quiso matarlo. Todo esto lo podemos ver en el capítulo número 15. Quiero invitarles, por favor, a que nos ubiquemos, por favor, en el capítulo número 15 de Segunda de Samuel
Y vamos a ver el versículo número 12. Desde ahí comienza esta historia. Por favor, 2 Samuel 15, 12. Dice así: y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David. Era consejero de David, de su ciudad, de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Este fue el momento en que Absalón se rebeló contra su padre y Ahitofel decidió apoyarlo. En el versículo número 31, David se entera de la traición de Ahitofel. Dice en el versículo 31, y dieron aviso a David, diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Ahitofel traicionó a David y esto le dolió mucho en su corazón, pero también tuvo temor porque sabía de la capacidad de Ahitofel como consejero y se puso a orar a Dios. Prácticamente le pidió a Dios que echara a perder los consejos o los planes de Ahitofel, que no prosperaran, que fracasaran. Le dijo: oh Jehová, entorpece el consejo de Ahitofel. Cuando pasó más adelante David, se le presentó Usai. Usai permaneció fiel a su amigo David. Dice en el versículo 32, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usai arquita que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David: si pasares conmigo, me serás carga. Aparentemente son palabras muy pesadas, muy difíciles las que les dijo David a Usai, pero eran amigos y tenía que hablarle francamente. Entonces Usai permaneció fiel a su amigo David y quiso seguirlo, y quiso ayudarlo, quiso estar con él. Pero David le dijo: mira, tú y yo somos amigos y tú me entiendes. Tú no eres un combatiente y en estos momentos yo necesito combatientes. Entonces, a ti, tú eres otro tipo de combatientes, a ti te encargo otra misión, otro trabajo, que me busques información. David estaba usando en estos momentos toda la experiencia que había adquirido durante el tiempo en que fue perseguido por el rey Saúl. Le dice en el versículo 34, dice: mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. Bueno, aquí David le encarga otra misión. Usai no era un combatiente, más bien era un consejero, un diplomático, una persona negociadora. Entonces él tenía esa capacidad y David decidió encargarle un trabajo: que se presentara delante de Absalón y dijera: yo soy tu siervo y te voy a servir, así como serví a tu padre, voy a servirte. Más adelante David le dice que él tiene quien le va a ayudar, y al final dice en el versículo 37, vamos a pasarnos hasta el 37, y dice: así vino Usai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. En ese momento Usai decidió obedecer a su amigo e iba a seguir las indicaciones que le dio David. De aquí nos vamos a conectar nuevamente al capítulo 16, en el versículo número 15. Por favor, volvamos al capítulo 16.
versículo 15, donde se nos dice que Absalón va entrando a Jerusalén. Aquí nos conectamos, donde nos quedamos en el capítulo 15. Dice, y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Ahitofel. Y aconteció luego que cuando Usai Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usai, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Y Absalón dijo a Usai, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Absalón recibió a Usai con un reproche. Con un reproche. ¿Es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? ¿Cuál es el deber de un amigo? ¿Cuál es el deber de un amigo? Absalón, a pesar de ser un hombre impío, un rebelde, de ser un malvado, tenía un sentido de lo que es la amistad. Tenía un sentido de lo que es la amistad. Usai sabemos que estaba obedeciendo a David, pero para Absalón fue un amigo inconsistente. Fue un amigo inconsistente. Entonces, Absalón lo recibe a Usai. Cuando se presentó diciendo, vive el rey, vive el rey, Absalón le respondió con esta pregunta, que básicamente es un reproche. ¿Qué clase de amigo eres? ¿Así te comportas con un amigo? Entonces, es muy interesante que en ese momento nos damos cuenta de que Absalón, a pesar de lo que era, tuvo una percepción de lo que es la amistad. Y según él, un verdadero amigo sigue a su amigo en su desgracia, lo ayuda, no lo abandona, aun cuando haya abandonado a Dios. Entonces podemos ver que Absalón tenía un sentido de lo que es la amistad. Para él, Usai no debería de estar ahí, debería de estar con David. Entonces, un verdadero amigo sigue a un amigo en su desgracia. Vamos a ver algunos pasajes. Vamos a ver, por favor, acompáñeme en Proverbios 18:24. Vamos a leer este pasaje. Le doy tiempo un momentito para que usted lo busque. Proverbios 18:24. Dice así: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Se lo vuelvo a repetir: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Vamos a ubicarnos en la última parte. Dice que amigo hay más unido, incluso que un hermano. Y eso que un hermano es alguien cercano a una persona. Pero dice aquí que un amigo hay más unido que un hermano. En la primera parte también se nos da a entender que tenemos mucho cuidado con quién nos juntamos, con quién hacemos amistad, con quiénes hacemos amigos. A veces hacemos amigos sin darnos cuenta de la clase de amigos que son. Entonces debemos de tener cuidado. Por eso dice, el hombre que tiene amigos, a veces tenemos mucha facilidad para hacer amigos, pero realmente a veces no todos son amigos. Entonces tenemos que cuidarnos. A veces los amigos nos pueden llevar a la ruina. Pero aquel amigo que es verdadero es más unido que un hermano. Y vuelvo a repetir, un hermano es alguien que es más cercano, nos ayuda, pero así vamos a tener amigos como si fueran nuestros hermanos. En Proverbios 17, vamos a pasarnos por favor a Proverbios 17, versículos 17, si ya lo tiene, lo voy a leer. Dice: en todo tiempo ama el amigo, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano
en tiempo de angustia. En todo tiempo ama el amigo. La palabra, en algunos pasajes, la palabra amigo se refiere al que ama. Es uno que ama. Entonces, en todo tiempo ama el amigo. Es como un hermano en tiempo de angustia. Estamos viendo cuál es el deber de un amigo. ¿Cuál es el deber de un amigo? Vamos a ver Job, capítulo 16, versículo 14. Capítulo 6, no sé si dije 16, capítulo 6, versículo 14, Job. Si me hace favor de buscarlo, ahorita lo leo. Si ya lo tiene, dice este pasaje: el atribulado es consolado por su compañero. El atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Aun aquel, quiere decir que aun aquel amigo que, aunque se haya apartado de Dios, debemos de ayudarlo y sobre todo a encaminarlo de nuevo a Dios. El atribulado es consolado por su compañero. ¿Cuál es el deber de un amigo? Desde el punto de vista de Absalón, Husai estaba siendo deshonesto, traicionando a David, su amigo. Absalón estaba recibiendo en ese momento una muestra de lealtad de parte del amigo de David. A Absalón esta actitud le pareció demasiado inconsistente y preguntó con asombro irónico: ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? Absalón mismo da respuesta: ¿cuál es el deber de un amigo? ¿Es tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? El amigo sigue al amigo, acompaña al amigo, le es fiel al amigo. Ahora, tal vez Husai se sintió muy mal en el fondo por este reproche, pero reflexionemos: ¿cómo nos sentiríamos nosotros si recibiéramos un reproche así? ¿Lo merecemos? ¿No lo merecemos? Por lo general lo merecemos. Pero creo que para Husai fue un trago muy amargo para él. La respuesta de Husai fue, en efecto, que él estaba obligado a preferir permanecer con Absalón, a quien Jehová y el pueblo habían elegido, y serviría al hijo tan alegre y fielmente como lo había hecho con el padre. Aunque procedía por un buen motivo y cumpliendo su propósito especial, sea lo que sea, esto estuvo marcado por la adulación y el disimulo. Y esto son cosas muy comunes con otros pecados. Son ciertamente inconsistentes, estas actitudes son ciertamente inconsistentes con el carácter propio de uno que se dice amigo. Un amigo de Dios y de Cristo. Resulta, si lo pensamos tantito, hermanos, nosotros hemos sido también inconsistentes. Entonces, sea lo que sea, Husai tuvo que acudir a la adulación y el disimulo. Y el disimulo implica fingir, encubrir, disfrazar, disfigurar las cosas, ocultar, hacer desaparecer. Entonces, sea lo que sea, Husai tuvo que acudir en esos momentos a la adulación y al disimulo. Todos vamos a tener que dar cuentas delante de Dios por nuestros actos.
Usai, él va a dar cuentas también delante de Dios, aunque él estaba siguiendo las indicaciones del rey David, pero sea lo que sea, él mostró en esos momentos una actitud de inconsistencia y recibió un fuerte reproche. Tal vez en alguna ocasión o en varias ocasiones nosotros tuvimos que disimular que conocíamos a Jesús. También nosotros en ocasiones hemos sido inconsistentes, no hemos sido muy sólidos, no hemos sido muy estables en nuestra vida, no hemos sido muy resistentes, de duración, de esta gran estabilidad. Somos a veces muy inconsistentes en las diferentes áreas de nuestra vida con las demás personas, y yo creo que también con Dios y con el Señor Jesucristo a veces hemos sido inconsistentes. Para Absalón, Usai mostró una actitud inconsistente para con David. Para Absalón, Usai no estaba actuando de una manera digna, de una manera correcta, no estaba a la altura, estaba actuando mal. Esto, hermanos, nos debe llevar a reflexionar sobre nuestra actitud para con el Señor Jesucristo. Cuando estamos pasando por problemas, por conflictos fuertes o pruebas, a veces hemos sido inconsistentes. Nos rompemos fácil ante las tentaciones, tribulaciones, sufrimientos, y somos infieles, inconsistentes para con el Señor que nos salvó. Cuando pecamos, somos inconsistentes. Cuando pecamos, estamos siendo inconsistentes. Quebradizos, blandos, flojos. ¿Cuándo se nota esta inconsistencia en nuestras vidas? Voy a mencionar algunas cosas que nos permiten ver que hemos sido inconsistentes para con Dios y para con el Señor Jesucristo. Y estas inconsistencias se ven con demasiada frecuencia en aquellos que son amigos reales o supuestos amigos del Señor Jesucristo, de Dios y del Señor Jesucristo. Nosotros nos decimos creyentes, nos decimos hijos de Dios, nos decimos a veces amigos, que por cierto, por lo general no nos referimos mucho a Dios como amigos, ni con el Señor Jesucristo. Pero vamos a ver algunas cosas que nos muestran tal vez que hemos sido inconsistentes. Al menos voy a mencionar 10 y las voy a repetir. Cuando somos indiferentes a sus mandamientos. Cuando somos indiferentes a sus mandamientos, estamos siendo inconsistentes. Cuando nos negamos a cargar la cruz, cuando nos negamos a llevar la cruz, estamos siendo inconsistentes. Cuando amamos más la amistad del mundo y las cosas del mundo, estamos siendo inconsistentes. Cuando se consuelan, cuando nos consolamos con su amistad en secreto, pero evitamos confesarlo abiertamente. Cuando nos consolamos en su amistad en secreto. Somos amigos, pero abiertamente nos negamos a confesarlo. Cuando profesamos que lo conocemos, pero con las obras lo negamos, con nuestro comportamiento, con nuestra conducta. Cuando profesamos que lo conocemos, pero en las obras lo negamos. Cuando empleamos el engaño y otras armas carnales en su nombre, en lugar de la verdad. Cuando empleamos el engaño y otras armas carnales
como en 2 Corintios 10, 14, estamos siendo inconsistentes. Cuando honramos el éxito independientemente de los medios por los cuales se alcanzan. Cuando honramos el éxito independientemente de los medios por los cuales se alcanzan. Cuando descuidamos y despreciamos a quienes Él ama. Cuando descuidamos y despreciamos a quienes Él ama. Cuando tenemos celo por Él en algunas cosas, pero no en otras de mayor importancia. Cuando tenemos celo por Él en algunas cosas, a veces somos muy fervorosos, muy celosos en algunas cosas, pero en otras que son de mayor importancia, no. Estamos siendo inconsistentes. Cuando estamos preocupados por nuestra propia seguridad y ventaja y poco preocupados por su gloria y el bienestar de los demás, estamos siendo inconsistentes. Cuando estamos preocupados por nuestra propia seguridad y ventaja y poco preocupados por su gloria y por el bienestar de los demás, estamos siendo inconsistentes. Bueno, todo este pasaje que estamos viendo nos permiten recordar otros pasajes que nos muestran que el Señor Jesús no es un amigo inconsistente, es fiel, Él no se quiebra, Él es estable, Él es firme. Cuando nosotros somos infieles, cuando nosotros somos inconsistentes, cuando nosotros le fallamos, Él se mantiene fiel en lo que Él ha dicho, lo que Él ha hecho. Él no es como nosotros, inconsistentes. Bien, vamos a ver, por favor, Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 15. Los invito, por favor, a que vayamos a este Evangelio, Juan capítulo 15, y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Juan capítulo 15, del 12 al 17. Y este es un pasaje maravilloso, donde el Señor Jesús pone a sus discípulos en otro nivel, en un nivel más alto, de siervos a amigos. Y esto también se aplica a nosotros. Si ya lo tiene, voy a leerlo. Dice en el versículo número 12, el Señor Jesucristo comienza pidiéndoles algo muy difícil. Si lo pensamos tantito, si reflexionamos tantito, el Señor Jesucristo comienza diciéndole a sus discípulos algo muy difícil. Dice en el versículo 12, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros. ¿Acaso no es algo difícil para nosotros? Si lo pensamos bien, el Señor Jesús les estaba pidiendo algo muy difícil a sus discípulos, que se amen, porque no se amaban, se peleaban entre ellos, se veían mal, se tenían desconfianza. Yo creo que hablaban del otro o de los otros. Por eso el Señor, que conoce los corazones, en ese momento, antes de Él ir a la cruz, les dice a sus discípulos, un mandamiento les doy, ámense. Esto también es para nosotros, hermanos. Esto también es para nosotros. Tenemos que amarnos. Dice el Señor Jesucristo, como yo os he amado, como yo les he amado. Y dice en el versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cuál es el deber de un amigo? Aquí nos vamos a un nivel muy alto, yo creo que es el más alto. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cuál es el deber de un amigo? Dice el Señor Jesucristo,
ustedes son mis amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo mando. Si hacen lo que yo mando. Aquí quiero hacer una observación. Recordemos que David le pidió algo a Usai. ¿Sí recuerdan que David le encargó una misión a Usai y que recibió un fuerte reproche porque disimuló, aduló? El Señor Jesucristo nunca nos va a pedir nada injusto. Nunca nos va a pedir algo malo, algo que no es correcto. Él siempre nos va a pedir cosas que van a ser para nuestro bien, para nuestro beneficio. Ámense unos a otros. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Ámense unos a otros. Tienen que ayudarse entre ustedes. Tienen que ayudarse. Tienen que quererse. Tienen que apoyarse. Tienen que acompañarse. Como yo los he amado. Dice más adelante. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. ¿Recuerdan que en los reinos orientales de aquel tiempo, los que tenían más facilidad de llegar a la presencia del rey eran los amigos? Y hasta a veces tenían más influencia que los ayudantes del rey. Pues aquí el Señor Jesús nos está diciendo, ustedes son mis amigos. Eso significa que tenemos una entrada directa ante la presencia de Él. Y podemos decirle y pedirle lo que queramos. Ustedes son mis amigos. Dice, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las di a conocer. Imagínense qué confianza tan grande. Cómo se abrió el Señor Jesucristo y todo lo que Dios el Padre le dio a conocer se lo compartió a sus amigos. Tal vez en esos momentos ellos no entendían muchas cosas. Sí, de hecho a veces nosotros no entendemos muchas cosas. Pero el Señor Jesús en ese momento nos está diciendo, ustedes son mis amigos, les he dado a conocer todo. Quiere decir que como amigos ustedes tienen acceso directo hasta mi presencia, porque son mis amigos. Qué cosas tan maravillosas. Y más adelante en el versículo 16 les dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegía a ustedes y los he puesto para que lleven fruto. Vayan y lleven fruto y ese fruto permanezca, se mantenga, no se pierda. Y fíjense bien lo que dice al final, ustedes son mis amigos, entonces, sí, y dice, y todo lo que pidan al Padre, Él os lo dé. Todo lo que pidan al Padre, Él se los dé. Si nosotros pensamos tantito, ¿verdad? Este pasaje es maravilloso. Si pensamos tantito, los estaba poniendo en un nivel más alto. Pero cuando oramos, ¿cómo nos dirigimos ante Dios? A veces nos dirigimos siempre como padre, como siervos, etcétera, pero muy pocas veces como amigo. Somos amigos de Dios. ¿Se acuerdan que la Biblia dice de Abraham, amigo de Dios? Amigo de Dios. Ahora nosotros somos amigos, pero ¿cómo somos con el Señor Jesucristo? ¿Cuál es el deber de un amigo, en este caso, para con el Señor Jesucristo? ¿Somos inconsistentes? ¿Le hemos fallado? Los amigos siempre están en la presencia del Rey. El Señor Jesús puso su vida por nosotros en la cruz, hermanos. Pensemos en esto. El Señor Jesucristo fue nuestro sustituto. El Señor Jesucristo es nuestro amigo y Él fue nuestro sustituto en la cruz. Nosotros no podíamos pagar
Él se puso en nuestro lugar y pagó en la cruz por todos nuestros pecados. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por los amigos. Entonces, Él pagó por nuestros pecados. Él es un verdadero amigo. El amigo verdadero da su vida por su amigo. Y esto dijo a sus discípulos y aplica también a nosotros. Bien, entonces, ¿cuál es el deber de un amigo? Nosotros somos amigos de Cristo. Él es nuestro amigo. Y cuando estamos pasando por momentos difíciles, Él nos acompaña. Él está con nosotros. Como amigo de Cristo, ¿cuál es nuestro deber para con Él? Vuelvo a repetir la pregunta. Casi voy a terminar. Dice, como amigo de Cristo, ¿cuál es nuestro deber para con Él? Él, como amigo nuestro, dio su vida por nosotros. Y a veces tenemos que reconocer que hemos sido inconsistentes con Él. Pero Él no es así, Él permanece fiel. Pero volviendo a la pregunta, si como amigos de Cristo, ¿cuál es nuestro deber para con Él? Y dice el Señor Jesucristo muy claramente, si hacéis lo que yo os mando. Nuestro deber es obedecer a Él, seguir sus pasos, andar como Él anduvo, ser fiel a Él y no inconsistentes. Debemos andar como Él anduvo, siguiendo sus pisadas, no volver atrás, seguir adelante, como se dice, en las buenas y en las malas. Si retrocediere, no agradará a su alma. Entonces, ¿cuál es el deber de un amigo? Es ser fiel, es seguirle, estar con Él, aún en aquellos momentos difíciles. Y Cristo nunca nos va a pedir nada indebido, nunca nos va a pedir nada malo. Dice el Señor Jesucristo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Quiero terminar con una ilustración, con un pasaje. Es en Primera de Samuel, capítulo 18. Es la historia de la amistad entre Jonatán y David. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí, por favor, en ese pasaje, Primera de Samuel 18. Y nada más los versículos del 1 al 4. Es una ilustración muy hermosa de lo que es la amistad. Dice así, es el 18, dice, estaba en el 20, dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. El alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. ¿Cómo manifestamos a veces que amamos a una persona? Pues a veces le damos un regalo. Porque a veces la persona no ve el interior. Dice aquí que en su interior el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David, así como si estuvieran entrelazados, trabados, y ya nada los puede separar. Así debe de ser nuestra amistad con el Señor Jesucristo. Nada que nos separe de su amistad y de su amor. Dice, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David. Y dice en el versículo 4
que Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Él quiso demostrar su amor y su amistad dándole unos regalos. Le dio parte de sus ropas, su espada, su arco y su talabarte. Tal vez David no tenía espada, no tenía arco. Lo que recuerdo que tenía era una honda y un bastón, ¿sí? Pero Jonatán le dio un regalo como muestra de su amor. Y yo me pongo a pensar, ¿y David qué le regaló? David no tenía nada que regalarle, más que su amor, su confianza y su fidelidad. Jonatán en aquel tiempo con esta muestra quería demostrar que quería que David fuera como él, como a sí mismo. En aquel tiempo así se acostumbraba. Es como si David fuera el otro yo de Jonatán. Y cada vez que vieran a David es como si vieran a Jonatán. Hermanos, ¿estamos reflejando a Jesús? Entonces, ¿qué hizo Jonatán? Se despojó de varias cosas. Se despojó y se las dio a David, y David se vistió con ellas. Eso fue algo muy hermoso. David se vistió con ellas. Se parecía a Jonatán ahora. Nosotros nos parecemos a Cristo. Dice la Biblia que Cristo se despojó. En otras versiones dicen que se desnudó y se humilló. Dice en otro pasaje que Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Entonces el Señor Jesucristo se despojó también, así como Jonatán. Nada más que el Señor Jesucristo hizo algo que no hizo Jonatán. El Señor Jesucristo hizo algo que Jonatán no hizo. ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, Jonatán se despojó y les dio sus pertenencias, su ropa, a David. Pero Jonatán no se puso la ropa de David. En cambio Jesús, Él se despojó, nos dio sus vestidos y Él se puso nuestros harapos. Él se puso nuestros vestidos rotos, sucios. Dice la Biblia que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. La diferencia fue que el Señor Jesucristo, Él sí se puso nuestros harapos que llevábamos. Él llevó nuestro pecado, hermanos. Él fue nuestro sustituto en la cruz. Él sí es un verdadero amigo. Y nosotros debemos de ser verdaderos amigos para con Él. No debemos de ser inconsistentes. ¿Cuál es el deber de un amigo? Es estar con el amigo, siendo fiel y obedeciéndole. Ya para terminar, hermanos, nada más algunas recomendaciones. Esforcémonos en ser dignos de la amistad del Señor Jesucristo. Sea tan sincero y fiel con su amigo, el Señor Jesucristo. Valore la amistad del Señor Jesucristo. Valore la amistad del Señor Jesucristo más que cualquier otra cosa. Ahora, Él es nuestro amigo. Debemos acordarnos de eso constantemente. Él es nuestro amigo y nosotros somos sus amigos, pero ¿cómo somos? Tenemos que valorar la amistad del Señor Jesucristo. La amistad humana es una sombra de lo divino. El más grande y mejor amigo nuestro es Dios en Cristo Jesús. Y termino con una frase de un corito.
Esta frase dice, este es mi amado y este es mi amigo. Este es mi amado y este es mi amigo. Meditemos, hermanos, con esto termino, meditemos, por favor, en estos pasajes, en lo que hemos visto, reflexionemos en todo esto. El Señor Jesús nos ama y nos llevó a un nivel de amigos. Y eso significa que podemos estar siempre en su presencia y pedirle las cosas. Y Él siempre nos va a pedir cosas que nos van a ayudar. Nunca nos va a pedir nada impropio, nada incorrecto, nada injusto. Que el Señor les bendiga y quiero invitarles a orar para terminar con esta sesión. Padre Santo, muchas gracias porque tú nos amas, tú demostraste tu amor para con nosotros enviando a tu Hijo, para que Él se vistiera nuestras ropas y Él muriera en la cruz por nuestros pecados, llevando nuestras ropas, nuestro pecado, y pagó por nosotros. Él nos dio de su ropa para que nos vistamos con su ropa. Siendo Él rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Cómo podemos menospreciar esto? Perdón por todos los momentos en que hemos sido insolentes, inconsistentes, infieles para contigo. Ayúdanos a valorar lo que has hecho por nosotros, tu amistad para con nosotros, y que tú nos lleves, por amor a ti, a obedecerte. Gracias, Señor, y llévanos a meditar en esto que hemos escuchado. Por nuestro Señor Jesucristo, para su gloria y honor. Amén. Bueno, el Señor les bendiga, hermanos. Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, Vida Nueva para las Naciones.